Pues bien, saludamos a Tony Vitola, vicepresidente de la Colonia de Venezolanos en Colombia, no en Medellín, sino en Colombia. Tony, Colombia. ¿cómo está usted? Bueno, buenas tardes, un placer a todos ustedes, muy agradecidos por la invitación a este espacio, un saludo también a todo el equipo de trabajo de Nos Cogió la Noche para conversar acerca de un tema que está bastante álgido en Venezuela, Sí, ¿no? señor. Y por otro lado tenemos al señor Javier González, dirigente político. Don Javier, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Gracias a todos por la oportunidad, por el espacio y bueno, hablarle un poco de lo que está pasando acá en el país. Bueno, ¿usted en qué ciudad está en este momento, Javier? Caracas, Caracas. Caracas. Cuéntenos cómo es el ambiente hoy. Pues uno se impacta mucho viendo aquí en los celulares, en TikTok, en Instagram, todo esto uno ve cantidades, millones de videos. Usted que lo está viviendo en vivo y en directo, ¿cómo es la situación? ¿Realmente sí hay esa movilización tan grande de los colectivos, de las personas, de los ciudadanos? ¿Cómo está la situación? Sí, bueno, justamente me estaba sonriendo es precisamente por eso, porque yo estoy acá, segura de 8 o 9 cuadras del Palacio de Gobierno, lo que es Miraflores. Y justamente ahorita estaba viendo la convocatoria de ellos y ellos anunciaron el día de hoy una gran movilización para defender el triunfo de Nicolás Maduro. Y resulta que ustedes no me creerán, pero no llenan 2 cuadras acá en el Palacio de Miraflores. Ahorita justamente en estos instantes está haciendo la locución y está hablando, pero eso lo que evidencia es que perdieron la movilización, la capacidad de movilización, perdieron el respaldo de la gente y es lo que se expresó justamente el día domingo, el sentimiento de cambio que expresó la mayoría de los venezolanos el domingo cuando fue a ejercer su derecho al voto a costa de presiones, a pesar bueno, el amedrentamiento que hubo a los que trabajan en la administración pública, a la gente de los sectores populares, a pesar de todos esos obstáculos que pusieron, la gente salió a respaldar y apoyar una candidatura que representa es el reencuentro de los venezolanos, que representa es el cambio que tanto hemos luchado y que tanto hemos deseado los venezolanos. Es decir, hoy el régimen se está sosteniendo porque hay una pequeña cúpula que lo sostiene, pues esa es la gran verdad, y porque tienen el control de las instituciones. Pero bueno, nosotros estamos avanzando de manera muy firme y lo hemos hecho superando todos los obstáculos. Al día de hoy, pues ya ustedes habrán visto las noticias, pues diferentes movilizaciones, actividades bueno, que se convocó desde la plataforma unitaria y por supuesto el presidente electo y María Corina Machado, que es la líder de este proceso, convocaron una serie de movilizaciones y allí justamente se anunciaba que ya hemos logrado superar todas estas trabas con el tema de las actas de votación que tenía que el régimen, que no quiere mostrar y que bueno, poco a poco nosotros hemos logrado digitalizarlas y subirles a una plataforma para que justamente la gente pueda ver cómo quedó el resultado de la elección. Y en eso es lo que andamos en este momento. A esta hora, justamente, ya estamos cerca de superar el 90% de las actas que hemos logrado conseguir con cada uno de los testigos que estuvieron ese día en ese proceso de la elección, que bueno, finalmente son los héroes de este proceso electoral. A pesar de que el Consejo Nacional, que es el ente rector, no quiere mostrar las actas, no quiere mostrar el resultado, una cosa insólita. Primera vez que desde el año 98, que bueno, cuando pasó este proceso a ser un sistema automatizado, no se publican los resultados y pasan a proclamar a un candidato sin ni siquiera obtener los resultados mesa por mesa o centro de votación por votación o a nivel de parroquias y a nivel de municipios y en todo el país. Esa es la realidad. Muy bien, les ofrecemos disculpas por la señal, seguramente están colapsadas todas las redes en Venezuela. Claro. Además sabemos que la dictadura lo primero que hace es apagar a don José. Javier, el SEBIN nos escucha. Javier, El SEBIN nos está El escuchando. SEBIN nos escucha, uy. Javier, le pregunto, ¿usted cree que con solo movilizaciones el régimen va a aceptar los resultados que en realidad se dieron fruto de las elecciones del pasado domingo? ¿O qué más sigue? No, yo creo que aquí es un elemento, son varias cosas que tienen que darse en determinado momento. Yo creo que la protesta pacífica es legítima y es legítima ante un régimen ilegítimo, como lo calificó el propio presidente electo Edmundo González. Eso es una realidad. Yo creo que eso es importante. O sea, lo que está pasando hoy en el país, a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, que es de manera espontánea. La gente salió a protestar, a exigir que se publiquen los resultados, a exigirle al órgano rector que anuncie los verdaderos resultados. ¿De dónde obtuvo esas cifras que ellos anunciaron? Es decir, no ha podido demostrar que eso sea cierto. Es decir, eso es importante, la movilización, pero también es importante la presión internacional que se está dando en estos momentos. Ahorita acaba de salir un comunicado del gobierno de los Estados Unidos,
conjuntamente con el gobierno de Brasil, planteándole a estos señores que, bueno, que enseñen las actas, que den respuesta. O sea, es sencillo, si ellos ganaron, que demuestren que ganaron. Entonces, bueno, yo creo que es un proceso importante el tema de la presión también de la comunidad internacional, de la movilización interna, y por supuesto que al final, allí cuando eso se junte, van a venir quiebres dentro del sector, porque hay gente dentro de la coalición del gobierno que ya está tendiendo puentes y que saben que esto no va a dar para más, que tienen que negociar una transición para avanzar en devolverle la reinstitucionalidad al país. Esa es la realidad. Entonces, bueno, yo creo que son distintos elementos. El elemento es de seguir nosotros presionando, exigiendo que se publiquen las actas, las movilizaciones evidentemente en la calle de manera pacífica, y por supuesto la comunidad internacional que exija y que repudie lo que estos tipos están pretendiendo hacer, que al final es consumar justamente lo que ellos han calificado de un golpe de Estado, pero ellos mismos, porque al final están queriendo violentar la soberanía popular y el sentimiento y el deseo de cambio de todos los venezolanos, que lo expresamos el día domingo en una jornada maravillosa, que de verdad nunca antes visto se había visto un proceso electoral como el que evidenciamos el día domingo, a pesar de, bueno, todos los obstáculos que hemos tenido y que hemos superado paulatinamente para que finalmente se diera ese proceso electoral. ¿Y cuál es el sentimiento que se percibe en los militares? Siempre se ha dicho que quien tiene los militares tiene el poder. Sí, mira, yo creo que el sector militar al final es una Venezuela pequeña, es una realidad. O sea, ellos padecen la misma situación que padecemos todos los venezolanos, y al final ahí no es una fuerza monolítica. Sí hay un grupo pequeño que son los que han cometido violaciones de derechos humanos, los que están más comprometidos con el régimen y los que tienen grandes negocios y que evidentemente no les conviene que haya un cambio de gobierno en el país. Entonces, bueno, ese pequeño régimen se instaura, tiene atornillarse. Pero la gran mayoría de las Fuerzas Armadas, yo estoy seguro, y la oficialidad, los jóvenes oficiales y la tropa en general, saben lo que pasó allí y evidencian que es necesario que se respete la voluntad popular del pueblo venezolano, y por supuesto que podamos avanzar a un proceso de transición de manera tranquila y pacífica. Eso es lo que estamos buscando. Y las Fuerzas Armadas es eso. Pues, ahí yo creo que todavía quedan muchísimos sectores institucionales dentro de las Fuerzas Armadas que los vamos a ver más adelante pronunciándose, saliendo del paso. Bueno, ya lo hemos visto en las distintas protestas a nivel nacional. Comandos de la Guardia Nacional que decidieron no cumplir las órdenes para reprimir, que sencillamente se han dirigido a la gente que está manifestando pacíficamente, a decirle que, bueno, que pueden manifestar, que pueden protestar, que lo hagan de manera pacífica, que ellos no quieren reprimir. Es decir, esas son cosas que uno ve, que uno evidencia que hay dentro de las Fuerzas Armadas. Y eso es una gran realidad. Antes de preguntarle a Tony por la realidad que estamos viviendo en Colombia, que están viviendo los venezolanos en Colombia con esas elecciones, para Javier, y muy por ese lado que le preguntaba José Gil, Javier, ¿hay alguna institución, queda alguna institución gubernamental que no esté cooptada por el presidente Nicolás Maduro, con las que ustedes puedan, usted dice, ya estamos superando la situación de las actas? ¿Hay alguna institución que pueda hacer un frente, un control con la que puedan ustedes tener un respiro o una esperanza de que se pueda dar un reversazo a esas elecciones? Mira, la verdad es que internamente ustedes entenderán que nosotros estamos al frente de una dictadura, y esta dictadura es distinta a otras dictaduras, incluso latinoamericanas. Es justamente, bueno, primero porque tiene muchísimos elementos agregados que otras dictaduras no han tenido, pues, temas de narcotráfico, corrupción, una cantidad de cosas que estos tipos han diseñado desde hace muchísimos años. Y el tema de las instituciones es clave por eso, pues, es decir, ellos tienen el control absolutamente de todas las instituciones en el país. Esa es la gran realidad. Y para darte un ejemplo, es el señor que será tristemente recordado, Elvis Amoroso, presidente actual del Consejo Nacional Electoral, está allí porque la dictadura lo impuso. Es decir, ese es un señor que es militante activo del partido de gobierno, el PSUV. Vino a ser diputado, luego fue Contralor General de la República, y justamente como la dictadura se sabía que si iba a unas elecciones iba a salir derrotada,
lo colocó allí en el Consejo Nacional como presidente para justamente hacer lo que hoy está haciendo, pues que es anunciando una gran farsa electoral y adjudicándole una victoria a Maduro que hoy no superó ni siquiera 3 millones de votos. Esa es la gran realidad. Entonces, bueno, la respuesta es sencilla, no, todas las instituciones están secuestradas por la dictadura, pero eso no nos frena en nosotros seguir denunciando, tenemos que hacer lo que debemos hacer, que es exigir las actas, exigir que se pronuncie y evidentemente con toda la presión internacional que está habiendo en estos momentos con la comunidad internacional. Tony, una pregunta rápida porque usted vino aquí también para conversar con nosotros. Me gusta lo que está diciendo nuestro invitado Javier, pero me quedan dos dudas muy grandes. Marchas pacíficas, eso no va a funcionar en Venezuela. Ya la marcha pacífica demuestra que con todos estos colectivos y primeras líneas, 2, 3 disparos al aire, la gente se va para su casa. Marchas pacíficas y pasado mañana tenemos que mercar y comer, no se puede quedar los venezolanos. ¿Cómo entender o qué nos puede decir usted frente a esto? Lo que pasa es que la lucha histórica que nosotros hemos llevado a cabo desde la oposición, desde 1998, siempre ha sido una lucha pacífica, ¿no? Los violentos nosotros no podemos ser ante la comunidad internacional, nosotros no podemos quedar retratados como los violentos, e históricamente también en distintos países. Pero no les ha servido. No Antes esta gente cada vez está más... No nos ha servido porque los que hoy sostienen al régimen es el brazo militar, es la fuerza pública, ¿no? Y precisamente por eso hemos visto en distintos discursos de María Corina, desde el día domingo por la noche hasta acá, un mensaje subliminal hacia los grupos militares, ¿no? No sé si han escuchado los discursos de María Corina, que ella ha dicho, salgamos de forma pacífica, un acto cívico con los niños y con los abuelos. Ella ha hecho mucho énfasis en ese tema. En la familia. En la familia. Eso es un mensaje subliminal para los militares y es decirles a ellos, ustedes van a llegar hasta el punto de reprimir, de masacrar a los niños, a los abuelos, que muchos precisamente de familiares de estos militares también están presentes en estas protestas y hemos visto que se ha calado porque anteriormente nosotros nunca habíamos tenido el respaldo de ningún grupo militar, de ningún batallón y hoy se está dando precisamente con la salida espontánea de los venezolanos que hay en grupos militares en distintos estados del país que se están poniendo del lado de la gente y están protegiendo a las personas y nosotros estamos buscando eso. Tony, explíquenos un poco cómo funciona este sistema electoral en Venezuela que nosotros a veces lo estamos comparando con el de Colombia, que es bastante diferente. Empezando adicional por el tema que es electrónico, tampoco hacen el escrutinio en tiempo real como lo hacemos acá. ¿Y dónde fue que ustedes empezaron a advertir esas irregularidades pues que ya las hemos retratado acá? Sí, digamos que a diferencia del sistema electoral de Colombia, que es manual acá, y aquí vemos boletín por boletín en tiempo real y los colombianos los pueden ver en los medios de comunicación, las tendencias que se van presentando a medida que se van presentando los boletines. En el caso de Venezuela, irónicamente, que el régimen se jacta de que es el mejor sistema electoral del mundo, allá simplemente se emite un primer boletín que no se sabe en qué momento va a ser, que no se sabe bajo qué tendencia y digamos que así ha sido en los procesos electorales anteriores, ¿no? Que sale el rector del Consejo Nacional Electoral a emitir un boletín sin tener las actas en mano, sin tener, digamos, ningún tipo de soporte, como sucedió en este domingo, y obviamente ahí es un poco irónico el hecho de que hablan de que es el mejor sistema electoral del mundo, pero aquí en Colombia a las 6 de la tarde ya tenemos los resultados, y así fue en las elecciones presidenciales. Allá en las anteriores elecciones eran las 3 de la mañana y a veces todavía no hemos tenido ni el primer boletín. A ver, para Tony y para Javier, sinceramente, ¿ustedes creen que a las buenas, a punta de marchas pacíficas, el señor Maduro y compañía van a reconocer el resultado de las elecciones? Sinceramente, para los dos. Entonces, Javier, ¿qué responde? Sí, bueno, fíjate, por las buenas es claramente que ellos no han querido salir, porque si quisieran salir por las buenas, hubiesen reconocido el resultado electoral. Eso es lo primero que hay que decir. Es decir, como les comentaba, yo creo que es un complemento de todo. Si nosotros salimos a movilizarnos activamente, a protestar de manera pacífica, a presionar al régimen internamente, que hoy se ha quedado solo, que no tiene respaldo popular, que no tiene los apoyos que tenía en años anteriores, y si a eso le sumamos la presión de la comunidad internacional y de los organismos multilaterales de la región, es decir, yo creo que vamos a lograr que se generen unos quiebres importantes dentro del régimen que está allí, que ya ha pasado.
y ha pasado. O sea, nosotros vimos cómo en el año 2019, producto de las manifestaciones, de las protestas activas de los ciudadanos, cómo el director, escúchese bien, el director del SEBIN, que es el órgano de la policía política del régimen, terminó huyendo del país. Es decir, eso sirve y funciona siempre y cuando estos elementos se junten. Y creo que eso es lo que nosotros estamos apostando en este momento, es a eso justamente, para presionar. La presión ciudadana, el acompañamiento de la comunidad internacional. Yo creo que es cuestión de tiempo. Acuérdense que también las dictaduras en sus últimos momentos es cuando cometen mayor cantidad de locuras, y es lo que estamos viendo. O sea, esta farsa que ellos están pretendiendo de robarse el proceso electoral, de no anunciar los resultados como los verdaderos resultados, es decir, ya es porque están cerrando la vía institucional, es decir, están cerrando para entregar el poder. Pero nosotros, evidentemente, si logramos forzarlo, la presión, y logramos que la comunidad internacional genere un rechazo rotundo y no reconozca, como no lo está haciendo, como no está reconociendo estos resultados electorales, es decir, creo que van a empezar a verse quiebres dentro del régimen para avanzar en un proceso de reinstitucionalización del país, que es lo que requerimos, porque fíjense, nada hacemos con solamente el tema de la presidencia de la República. Eso es un paso importante, sí. Logramos evidenciar que somos una mayoría y que somos una mayoría organizada y que queremos un cambio en el país. Y evidentemente tenemos un presidente electo que hoy no está siendo reconocido por la dictadura. Pero también nosotros tenemos que ir a avanzar en un proceso de reinstitucionalización, que esto lo uno a la pregunta que me hacían, con el tema de las instituciones. Es decir, nosotros no podemos estar al frente de un gobierno con el saboteo y las instituciones en contra que esta gente hoy está controlando. Nosotros tenemos que ir a un proceso de reinstitucionalización del país. Es decir, un ministerio público que no hace su trabajo, que una defensoría del pueblo que no defiende al pueblo venezolano, es decir, que hoy es ciego, sordo y mudo, eso no tiene ningún tipo de sentido. Nosotros tenemos que ir a ese proceso de reinstitucionalización del país. Y para eso es necesario que nosotros avancemos en un proceso de transición y que ellos entiendan también, como lo ha dicho el presidente electo, Edmundo González, y como lo ha dicho María Corina y los diferentes líderes políticos de la unidad, que aquí nosotros estamos dispuestos en avanzar en un proceso de transición con garantías para quienes faciliten ese proceso de reinstitucionalización del país. Para Tony y para Javier, para ambos, pero es que se va a quedar don Edmundo y María Corina Machado, corren riesgo, ya está casi lista la orden de captura, o sea, los van a meter a la cárcel estos dictadores, se van ellos de Venezuela, y ¿quiénes van a quedar liderando esta gran manifestación social? Bueno, el discurso que ha manejado tanto Edmundo como María Corina en reiteradas ocasiones es que ellos van a llegar hasta el final, ¿no? Y con los sacrificios que eso implique. Recordar que el tema de las detenciones no está sucediendo solamente a raíz del domingo, sino desde la campaña electoral ya habían detenciones a miembros del equipo de campaña de María Corina, la jefa de campaña de María Corina junto a otros de su equipo están asilados en este momento en la Embajada de Argentina en Venezuela, que precisamente intentaron asediarla el día de ayer. Es decir, conocemos el modus operandi de la dictadura en estos 26 años, y es que ellos, el único mecanismo que tienen para permanecer en el poder es la violencia, es de obligar a la gente a través de secuestros, ¿no? No es la primera vez que sucede, la oposición ya en reiteradas ocasiones ha tenido que vivir este tema de que muchos dirigentes han tenido que asilarse en las embajadas, que los han secuestrado, que se han tenido que ir al exilio, pero precisamente coincido con lo que dice Javier, y creo que este escenario es distinto en comparación a los otros escenarios que hemos tenido en los procesos electorales anteriores, en la salida, por ejemplo, del 2014, en el 2017, y es que primero hoy contamos con las actas que respaldan si que ustedes es el tienen un as bajo la manga, tenemos un as bajo la manga que antes no habíamos tenido. O sea, en el 2013, cuando en las elecciones Capriles Maduro, en las elecciones posteriores no habíamos tenido el soporte de las actas que certifica que hubo un fraude electoral. Eso es un primer indicador. ¿Y esas actas cuándo terminarán recontadas? ¿Cuánto se demora? Yo ahorita estoy mostrando imágenes, estoy mostrando pero algunos videos que ya circulan en redes, viendo el mundo tanto, y de vez en cuando para un Maduro. ¿Esto cuándo se recontará? ¿Y quiénes van a ser esos veedores internacionales que van a estar ahí presentes diciendo, sí señores, esto fue lo que ocurrió? Bueno, según las declaraciones de María Corina en horas del mediodía, ella comentó que ya tienen el 84% de las actas recopiladas.
Recordar que también el día de las elecciones hubo muchas arbitrariedades. Hubo, por ejemplo, testigos electorales de la oposición que los sacaron de los centros de votación donde las cajas las escondieron, donde no transmitieron las actas, por eso es que el proceso se ha tenido que hacer, digamos... Pero ¿para dónde van a ir con esas actas? Es decir, listo, tienen las actas, tienen el comprobante, o sea, sí. Nicolás Maduro no va a decir, a ver, miren, tienen razón. Javier, entonces... Javier, y tienen ustedes las actas, tienen todo, ¿y qué va a pasar? Ahorita cuando estamos hablando ya estamos cercanos a superar el 90% de las actas a nivel nacional. Como lo decía Tony, que eso es un elemento muy, muy importante. ¿Por qué? Porque con eso tenemos la capacidad de demostrar quién obtuvo la victoria. Y es decir, y por eso es que ellos no están publicando los resultados, por eso es que ellos se han negado a enseñar las actas, y ese va a ser uno de los elementos más poderosos. ¿Por qué? Porque no es que solo la gente, ya aquí nosotros sabemos quién ganó, quién es el presidente electo, que somos mayoría y que somos una mayoría arrasadora pues, en el país. El tema es que nosotros con eso, evidentemente, viene una serie de denuncias que vamos a hacer ante la comunidad internacional y evidentemente ante los organismos multilaterales para demostrar que ciertamente los resultados que ellos dieron no se corresponden con lo expresado por la voluntad del pueblo venezolano. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que nosotros ciertamente eso nos sirve para presionar ante la comunidad internacional para lograr que avancemos en ese proceso de reinstitucionalización. Eso es lo que viene y eso es un elemento importante que nosotros tenemos, y allí vendrán una serie de denuncias ante la comunidad internacional. Y bueno, lo lógico en cualquier país serio, en cualquier gobierno democrático, país democrático, perdón, lo lógico era que, bueno, en este caso, ellos que no han podido anunciar y dar los resultados del Consejo Nacional, era que renunciaran y permitieran que expertos internacionales o que organizaciones especializadas en estos temas pues haga ese conteo de votos a nivel nacional. Ellos no lo van a permitir y no lo van a hacer en este momento porque se están queriendo robar la elección, esa es la realidad. Pero nosotros sí logramos presionar, y la presión interna y la presión internacional y la presión externa internacional, nosotros vamos a lograr que avanzar en ese proceso de transición que tanto deseamos y queremos los venezolanos. Eso viene, esto es cuestión de días, de semanas o quizás de meses, pero la verdad es que no pueden sostener, la dictadura no puede sostenerse ante la farsa que han montado. Mira, nosotros tenemos aquí un ejemplo que lo hemos sacado a colación en estos días. Mira, en el año 57, la dictadura de Pérez Jiménez acá en este país se robó una elección con su cúpula militar, y en enero del 58 el dictador salió huyendo, despavorido del país. Esa es la realidad. Nosotros aquí, el pueblo venezolano, hemos hecho de todo. Hemos votado, hemos marchado, hemos, protestado, hemos hecho absolutamente de todo. Y nosotros esta vez, por primera vez, estamos teniendo esa mixtura, ese complemento de todas estas acciones que finalmente va a permitir que logremos el objetivo, que es avanzar en ese proceso de reinstitucionalización del país, porque ellos no se pueden sostener, la verdad. O sea, las mentiras tienen patas cortas y no van a poder sostener esto. Sí, hoy hay una cúpula militar, hoy ellos controlan las instituciones, pero lo que no controlan es el sentimiento y el deseo de cambio que expresó el pueblo venezolano el día domingo. González, muchas gracias por habernos acompañado desde Caracas, Venezuela. Esperamos que esto pues, siga por el curso que tiene que seguir y que se reconozca realmente después del reconteo quién fue el ganador oficial de estas elecciones. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad y el espacio. Bueno, Tony, uno lo que podría esperar es que mañana la cosa siga todavía así como muy al rojo vivo y las cosas se vayan calentando un poco más. Sí, total. Y para complementar un poco el comentario de Javier y profundizar en el mío, hay elementos con los que contamos actualmente con los que no habíamos contado en los procesos anteriores, ¿no? Uno es las actas que se comentó, otro es el descontento de las bases chavistas que en su momento apoyaron a Chávez, pero hoy no están apoyando a Maduro. La reacción espontánea, la gente que salió ayer a las calles sin ningún lineamiento por parte de María Corina, los que salieron a las calles, no son los del este de Caracas, como siempre habla Maduro, de los de Petare. Son los de Petare, los de La Dolorita, los de Caricuao,
los del Valle, es decir, de zonas populares donde históricamente el chavismo era fuerte y ellos son los que salieron a las calles a defender los resultados. Y nunca tampoco habíamos tenido el apoyo de, sí, un grupo minoritario que está sucediendo de grupos militares, ¿no? De batallones pequeños, pero eso nunca nosotros hemos contado con ellos y es precisamente también por el mismo descontento que hay en las bases de los militares, por lo que comentó Javier. Ellos padecen también de las necesidades que tienen los venezolanos. Los que están acomodados son los altos mandos militares, Padrino López y esa gente, que están inmersos obviamente también en hechos de corrupción, en delitos de crímenes de lesa humanidad y que obviamente necesitan estar en el poder para salvaguardar su integridad, pero las bases son las que están sufriendo también los militares y precisamente hemos visto cada día que pasa o cada hora que pasa que hay militares que se están poniendo del lado de la gente y nosotros no contamos antes con eso. Tony, tengo que aprovecharlo usted que lo tengo aquí. Colombia fue uno de los receptores de esta diáspora mayor de venezolanos, sí, llegaron muchos a Colombia. ¿Cómo es la situación aquí en la ciudad de Medellín? ¿Se han acomodado? ¿La ciudadanía sí los recibió? ¿O cree usted que muchos de...? Yo he hablado con muchos y me dicen, no, yo aquí ya no me devuelvo. Aquí ya me abrieron las puertas, ya estoy trabajando, ya me siento como en la casa. Pero también habrá muchos que no han tenido la misma oportunidad. ¿Cómo es esa situación actual de los venezolanos aquí en la ciudad de Medellín? Bueno, actualmente las cifras que se manejan para Medellín es que hay aproximadamente 280.000 venezolanos, siendo Medellín la segunda ciudad con más venezolanos después de Bogotá. Evidentemente los venezolanos se han sentido respaldados por los colombianos, se han sentido que les han abierto las puertas de su casa. No te voy a mentir tampoco de que hay un grupo de venezolanos que desde que llegó este gobierno decidieron irse para otro país, es decir, Estados Unidos o para Europa, porque ellos dijeron, no, para yo vivir lo que viví en Venezuela, nuevamente aquí en Colombia o algo parecido, prefiero irme a un tercer país. Entonces también hay muchos que se han ido, que precisamente eran gente que estaban en el padrón electoral, en este caso en Medellín, de los 497 que estaban inscritos acá, que representa de hecho el 0,2% de la población que vive acá, que reside aquí en Medellín, que podía votar el día domingo, pero muchos de ellos eran venezolanos que tenían 15, 20 años viviendo acá, que votaron en las elecciones Chávez, Capriles, y son personas que ya se han ido precisamente desde la llegada del gobierno de Petro, ¿no? Sin embargo, los venezolanos sí se han sentido arropados aquí por los colombianos, pero nosotros manejamos 3 escenarios, ¿no? En el caso de que podamos, digamos, Edmundo pueda asumir la presidencia y se pueda lograr el cambio que todos estamos esperando. De hecho, Corina lo está hablando, que vuelvan, que regresen, el regreso de los venezolanos. Y ahí nosotros estamos manejando 3 escenarios en ese caso. Un primer escenario de un grupo de venezolanos, no solamente en Colombia, sino también en los demás países, que sí se va a retornar a Venezuela en el corto plazo, es decir, en este año, en los próximos meses, quizás el año que viene. Si no se queda Maduro. Exacto. Muy bien. Exacto. Un segundo escenario en el que va a haber un flujo migratorio mucho mayor, creemos que va a ser el mayor de los 3, que son los venezolanos que van a regresar a Venezuela en el mediano plazo, es decir, en 2, 3, 5 años. Y un tercer grupo que estamos proyectando que va a ser un 30-40% aproximadamente de los venezolanos que sí se van a quedar viviendo aquí en Colombia porque dicen, bueno, ya yo hice raíces acá, ya yo tengo familia, compré Pero un venga, mueble. Tony, y lo opuesto, es que el Lo país está opuesto hablando también es que Maduro se quede y entonces vuelve otra vez ya los venezolanos desesperados a salir del país. ¿Cree Lo usted que opuesto eso puede también ocurrir? lo hemos analizado bastante en el caso de que, digamos, que Maduro se perpetúe en el poder por 6 años más. Nosotros estamos proyectando que en el corto plazo entre 2 a 3 millones de venezolanos van a salir de Venezuela, siendo Colombia el primer destino al que van a llegar. ¿Aún con la sombra de Gustavo Petro? Sí, sí. Sí, porque recordar que muchos de los venezolanos que saldrían en su gran mayoría son personas de zonas populares, de estratos bajos, que no tienen la posibilidad de ir a Europa, a Estados Unidos, eso es caminando, Argentina, caminando como los vimos. Caminando. Errantes. Tony Vitola, vicepresidente de la colonia venezolana en Colombia, muchas gracias por habernos acompañado. La mejor de las suertes y que gane la verdad. La verdad que la vimos en las calles, al menos lo que vimos con María Corina Machado y todo lo que pasó durante este tiempo era arrasador. Más todos estos sondeos que se hicieron a boca de urna también decían otra cosa. Pero remata, ustedes ya tienen más del 80% de todas estas actas, las están recontando, las están mirando y ahí saldrá otro veredicto. ¿Qué va a hacer la comunidad internacional para apoyar a la oposición? Cuando ellos digan, miren, aquí las pruebas que tenemos, y el gobierno Maduro dice, no me da la gana, aquí me quedo. ¿Qué va a hacer la comunidad? ¿Los vamos a dejar tirados? Quedan muchas preguntas en el aire. Nacho, si me permite una conclusión que me queda a mí. Acá hay un grupo de gente buena desde la oposición
que quiere que se respeten los resultados mediante los medios legales. Sí, señor. Pero hay un grupo de gente mala que está en el poder que no quieren soltar el mismo. Así es. Vamos a hacer una muy